sí, nuevamente les doy la bienvenida a todos, hermanos. Me uno a las bienvenidas que ya se dieron y me da mucha alegría de que ustedes hayan escogido esta iglesia para adorar el santo nombre de Dios. Amén. La iglesia Advenimiento del Séptimo Día de los Tres Ángeles, aquí en San Antonio, amén, Dios la levantó con un propósito, y es con el propósito de levantar el estandarte del mensaje de los tres ángeles. No estamos con otra misión aquí en este lugar más que solo para eso, para que la gente conozca el último mensaje de misericordia que Dios tiene para la raza humana. Amén. Y es por eso que hasta hemos rentado un canal de televisión en esta ciudad, para que la gente que tenga acceso a ese canal escuche de este mensaje de verdad presente. Nosotros recibimos llamadas de diferentes personas de esta ciudad, que eso nos dice que el mensaje está llegando a los hogares. Amén. Hay personas que dicen: yo quiero ese tema de salud que escuché, quiero ese tema de profecías que escuché. Y nosotros les decimos: ¿y cuándo nos va a visitar usted en San Antonio? Les damos la dirección. Y así, hermanos, vemos que por la gracia de Dios tenemos audiencia en esta ciudad. Amén. Y yo sé que algunos de ustedes pues han llegado aquí porque son también de la audiencia de Advenimiento TV. Ustedes pueden ver entonces cuál es la misión de nosotros como iglesia acá. Es de que mucha gente conozca de este mensaje. Y por la gracia de Dios, en esta pandemia, el canal ha estado haciendo la misión de dar ese sonido certero a la trompeta. Porque la gente ha estado muy bendecida con la transmisión en esta pandemia. Mientras las iglesias están cerradas, muchas, el canal de televisión ha servido como el instrumento de Dios, amén, para que la gente conozca la verdad. Amén. Así que damos gloria a Dios por este privilegio que nos ha dado el Señor de compartir el mensaje a través de este medio. Y quisiera animar a la audiencia que está en esta hora mirando este canal en su casa, el 51.3. Quisiéramos animarles para que vengan a visitarnos aquí a la iglesia Advenimiento. Que vengan a congregarse con nosotros. Estamos por el área por la calle Hibner, en el 16.320 Hibner Road. Por acá estamos y ojalá, hermanos, que ustedes puedan venir a visitarnos y sean parte de esta congregación, la iglesia Advenimiento del Séptimo Día, que por la gracia de Dios estamos en Houston, en Dallas, en esta ciudad, como también en Austin y otras ciudades más cercanas a Dallas. Quiero agradecer a todos aquellos que se unen a nosotros en la transmisión en vivo en diferentes países del mundo. Estaba leyendo hace un momento los textos que han escrito ahí en el canal de YouTube y veo que hay de diferentes países conectados. He mirado los pedidos de oración que tienen. Siempre acostumbro, antes de predicar, ver qué es lo que hay para, en base a eso, encomendar a Dios las necesidades de sus hijos. Y quiero decirles a todos ustedes que están conectados y que han hecho de esta iglesia Advenimiento su iglesia en esta pandemia, quiero decirles que también a ustedes les damos otra vez la bienvenida en este santo sábado. Manténgase conectados con nosotros. Todos los sábados estamos en vivo a través del canal de YouTube, Iglesia Advenimiento, como también La Verdad Presente Channel y otro más que tenemos, Advenimiento TV. También salimos por el Facebook, no sé si ahora estará la señal por ahí, pero también estamos por una radio en vivo, Radio Advenimiento, ahí en Dallas, y en 4 canales de televisión estamos también saliendo en señal abierta para los hogares de las ciudades de Houston, Dallas, Austin y San Antonio. Ustedes en este momento son parte de una gran iglesia del aire, le llamamos, porque están los hermanos en diferentes lugares conectados mirándonos. Y por lo tanto, siéntanse bienvenidos. Quiero expresar un agradecimiento muy especial a algunos hermanos que en esta semana que pasó se unieron a nosotros con los diezmos y ofrendas para que nosotros podamos hacer esta obra de predicar el mensaje a través de la radio y la televisión. Algunos hermanitos se comunicaron con este servidor a través de mi número de WhatsApp.
No sé, Eliseo, si tiene allí el banner donde están las formas de cómo pueden comunicarse. Ahí está en la pantalla. Ustedes pueden, hermanos, si desean unirse con nosotros para ayudarnos a proclamar este mensaje a través de la televisión, ustedes pueden unirse a nosotros mandando diezmos y ofrendas a través de esas formas que están allí en la pantalla. Los que vivan afuera de los Estados Unidos pueden comunicarse con este servidor al número de WhatsApp +1 214 881 4029 y con gusto les puedo dar la información de cómo pueden hacer transferencias de banco a banco o a través de Western Union o RIA, que es otra agencia, y de esa manera unirse a nosotros como otros hermanos lo hacen. Igualmente, ahí ustedes pueden ver que pueden ir directamente al Banco de América, si viven aquí en los Estados Unidos, a depositar en la cuenta 4880 4014 1389, o pueden hacer transferencias por medio de esa aplicación Seol, que está conectada con los bancos, y si usted tiene pues la aplicación de su banco, inmediatamente puede hacer transferencias por medio de Seol a nuestra iglesia, utilizando el número que está ahí en la pantalla, que es el 214-881-4029, que es el número de la iglesia y es el número que este servidor tiene siempre, y puede ver las notificaciones cuando los hermanos envían diezmos y ofrendas. Alguien me criticó el otro día que por qué yo hacía esto de decirle a la gente que nos ayude. Y yo le pregunto, ¿y a quién más le voy a decir que nos ayude? Tengo que pedirle al pueblo de Dios que nos ayude. Y si usted cree que no debo hacerlo, pues simplemente, pues esa parte usted no le haga caso, pero no se incomode, porque el pueblo de Dios, cuando verdaderamente ama al Señor, entiende que de los recursos que Dios nos da, le devolvemos a Él para que haya alimento en su casa. Amén. Y es así como siempre lo hago. Y lo hago siempre porque hay televidentes nuevos, hay hermanos conectados por el internet nuevos y dicen, ¿cómo podemos ayudar? Entonces por eso todos los sábados estoy diciendo esto, que son las formas de cómo poder ayudar. Puede enviarlo también por correo a la dirección que está allí, 214 Alpine Court, Irving, Texas 75060, o también puede llamar al número que aparece ahí, 214-881-4029, y decirnos que de la tarjeta de débito en ese instante le saquemos lo que en su corazón Dios le ponga. Así, de esta manera usted tiene la oportunidad, hermano, de participar de la misión de la Iglesia Advenimiento, que es la de proclamar este mensaje de los tres ángeles por radio y televisión en 4 grandes ciudades aquí en el estado de Texas y para el mundo a través del internet. Así que todos aquellos que ya han estado con nosotros participando, ayudándonos, les agradezco mucho, y a los que se quieran unir igualmente, pues son bienvenidos a hacerlo. También quiero decirle aquí a la congregación que gracias también, hermanos, por ser fieles ustedes en traer los diezmos y ofrendas del Señor cada sábado. Amén. Y quiero animarlos a que sigan siendo fieles. En la medida en que ustedes sean fieles, hay una promesa de Dios que se va a cumplir. Así que yo quiero instarles a todos los miembros de acá que siempre le traigan al Señor lo que le pertenece, porque así Él lo manda en su palabra. Y la bendición está prometida, y Dios cuando promete algo lo cumple. Así que les animo para que sigan siendo fieles. Ahora llegó el momento de orar, de presentar al Señor las necesidades que hay en su pueblo. Y yo sé que por lo que estuve leyendo hay muchos hermanos que tienen necesidades. Unos muy temprano me escribieron en el WhatsApp presentando peticiones acerca de sus hijos o parientes que están enfermos. No me pongo a leer todo ahorita porque son muchos, pero Dios, desde el momento en que usted escribe, hermano, ahí en el Facebook, en el WhatsApp, en el chat del YouTube, desde el momento en que usted escribe algo, Dios ya lo está tomando en cuenta y Dios tiene una respuesta ya lista para usted. Amén. Solamente vamos aquí a interpretar la necesidad colectiva que hay y la vamos a presentar a nuestro Dios. Así que voy a preguntar también aquí a ustedes que están presentes, levantando su mano si tienen una petición para Dios para presentarle en esta hora. Amén. Ahí está. Vamos a rodearnos entonces para hablar con Dios. Padre nuestro que está en el cielo,
Aquí está su pueblo, Señor, que ha levantado su mano, indicándole, Padre, que hay una necesidad en el corazón que solo usted puede suplir. Y aquí nosotros estamos seguros que estamos orando al Dios grande y misericordioso, el Dios que se hace llamar nuestro Padre, el Dios que nos ve como sus hijos y que nos ha creado. Por lo tanto, con esa confianza, Señor, entregamos en este momento toda prueba por la cual algún hijo o una hija suya esté pasando en este momento. Toda necesidad que pueda haber en algún hermano o hermana. Aquí, oh Dios, te pedimos que esas manos que fueron levantadas, oh Señor, puedan hallar gracia delante de tus ojos. Y tú les concedas conforme a la petición de su corazón, conforme a su fe, pero sobre todo conforme a tu amor. Así, Señor, te ruego que estos hijos tuyos e hijas tuyas que levantaron su mano, oh Padre, este día encuentren la respuesta a su oración. Así te ruego también por aquellos que están mirándonos en la televisión, por los que están mirándonos en el internet y que escribieron una petición que tú la conoces. Señor, también te ruego que ellos sean escuchados hoy, que también tu oído se incline y esos hijos e hijas tuyas que han escrito esas peticiones, ahí en el chat del YouTube, en el Facebook, en el WhatsApp, oh Padre, tú les puedas conceder también a ellos la respuesta a su oración. Pido, Padre, porque el que esté enfermo sea sanado. Pido, Señor, porque el que está pasando alguna dificultad, tú le saques adelante. Ruego, Señor, porque tus hijos e hijas hoy, que han abierto su corazón, presentándote este pedido, oh Padre, sean bendecidos, recibiendo una respuesta favorable. Todo esto, Padre, te lo rogamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Este servidor, desde que empezó esta pandemia, ha estado predicando mensaje tras mensaje, comparando lo que está pasando con lo que va a venir. Y hoy no será la excepción. Porque hoy quisiera compartir una advertencia para el pueblo remanente. Pues estamos en medio de esta pandemia aquí en Estados Unidos, a escasos 2 meses y pocos días de que ocurra un evento que tendrá mucha relevancia mundial. No solo por los resultados que tendrá en lo político, económico, sino también en lo religioso. Me refiero a las elecciones presidenciales. Y es precisamente por la incidencia religiosa que tendrá este acontecimiento que he titulado el tema de hoy, Elección Presidencial USA en medio de la pandemia y su relación con el pueblo remanente. Entendiendo el pueblo remanente, aquel que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Y que aparece en la Biblia, ahí en el libro de Apocalipsis capítulo 12. Algunos cuestionarán el por qué hablar de las elecciones para presidente de Estados Unidos en un servicio de adoración de sábado. ¿Qué tiene que ver esto con Dios y la Biblia? ¿Y en qué puede ayudar en nuestra vida espiritual? Bueno, lo miraremos en el transcurso de la presentación. Primero quisiera decir que para nadie es un secreto la influencia que tiene la religión en los comicios presidenciales de los Estados Unidos, como también en el Senado y Congreso, donde ya hay hasta presencia musulmana. Y no digamos la Corte Suprema de Justicia, donde la mayoría de magistrados son católicos. Y si hay una época donde el factor religioso es más protagonista, es en la campaña presidencial. Pues los evangélicos y católicos endosan su apoyo al candidato que mejor representa su agenda. Es por eso que los contendientes en esta ocasión, como lo son Donald Trump por el Partido Republicano y Joe Biden por el Partido Demócrata, se esfuerzan por mostrar sus valores religiosos y su alineamiento con algunos de estos grupos de mayoría religiosa. Pues vean sus declaraciones al respecto. Donald Trump dice: soy cristiano protestante, soy presbiteriano
he tenido una buena relación con el cristianismo. Creo que la religión es algo maravilloso. Creo que la mía es una maravillosa religión. Por su parte, Joe Biden dice, desde que declaré mi candidatura, he dicho, me postulo para restaurar el alma de nuestra nación. Aprendí esos valores en una familia católica. Los aprendí en la cena de mi padre, en la misa dominical y en la primaria de San Pablo y Santo Rosario. Las monjas allí nos enseñaron conceptos básicos de decencia, juego limpio y virtud. De manera que si Joe Biden ganara la elección, sería el segundo presidente católico de los Estados Unidos. Los medios de comunicación lo destacan como un hombre lleno de empatía, que entiende el dolor por lo que ha vivido con la muerte de 3 seres amados de él, como fueron su primera esposa y 2 de sus hijos. Los medios de comunicación lo destacan como un hombre que no le gusta el racismo, que favorece el darle estatus legal a los inmigrantes y que está a favor del cambio climático y que es muy cercano al Papa. Y lo que es más, la iniciativa que ha tomado para conquistar el voto evangélico, que es el que determinó el gane para Trump en las pasadas elecciones. Y ante este peligro, vean la reacción de Donald Trump. Voy a poner aquí un video y a ver si ustedes pueden apreciar lo que dice Donald Trump. He's going to do things that nobody ever would ever think even possible because he's following the radical left agenda. Take away your guns, destroy your Second Amendment, no religion, no anything, hurt the Bible, hurt God. He's against God, he's against guns, he's against energy, our kind of energy. Para los que están escuchando por la radio, lo que Trump dice, que si Biden gana la presidencia, va a dejar a la gente sin religión, que va a dañar la Biblia, porque está en contra de Dios, entre otras cosas que dijo allí. Pero ¿por qué Trump reacciona de esta manera? Porque él necesita que su base evangélica, que le dio el voto en la elección pasada, vea el peligro de que un demócrata llegue a la presidencia y que pues le vuelvan a dar el voto, que voten por él nuevamente. La pregunta es, ¿lo logrará Donald Trump? Nunca la iglesia evangélica ha estado tan respaldada por un presidente como lo está ahora. Todavía resuenan las palabras que les dijo cuando andaba en busca del voto hace algunos años. Él les dijo, el cristianismo tendrá poder. Si llego ahí, ustedes van a tener mucho poder. No necesitarán a nadie más. Y efectivamente, llegó a donde quería llegar gracias al voto evangélico. Entonces surge la pregunta, ¿tiene el cristianismo mucho poder? Desde el punto de vista de las iglesias evangélicas, sí, pues tienen allí en la Casa Blanca a su representante. Y no lo quieren dejar ir. Al menos eso se percibe en las palabras de los máximos dirigentes de las iglesias evangélicas. Pues vean ustedes lo que dijo un pastor de una de las mega iglesias en la ciudad de Dallas, el pastor Robert Jeffress. Solo los evangélicos, dice, que han vendido su alma a Satanás, votarán por Joe Biden. ¿Por qué lo dice? Porque la agenda pro aborto que Biden defiende y el apoyo que le da a los LGBT, es decir, las lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, ellos miran que eso atenta contra la moral de esta nación. Y es más, ellos miran el peligro de que la libertad religiosa sea quitada al no tener los pastores la libertad de poder denunciar las prácticas homosexuales como pecaminosas, ni tampoco el negarse a casarlos so pena de multas y prisión. Por todo esto, ellos ven ese peligro en votar por Joe Biden.
Pero ¿por qué se involucran tanto las iglesias? Tanto evangélicas como católicas en lo político. ¿Por qué inclusive se mueven entre un candidato y otro? Como cuando lo hicieron con Obama dándole el voto y luego se lo dieron a Donald Trump. ¿Por qué? Dejemos que el reverendo Samuel Rodríguez nos lo diga. Él dice, el movimiento latino evangélico no está casado con Donald Trump. Tampoco estaba casado con Obama. Estamos casados con una agenda que va mucho más allá de la personalidad. Así que el partido cuyo candidato les apoya su agenda, a ese los evangélicos le dan el voto. Pero ¿cuál es la agenda? ¿Será solamente la agenda moral? ¿O también incluye aquella agenda de ir eliminando la separación entre la iglesia y el Estado? Por lo que dice la mensajera del Señor, Elena White, nosotros sabemos que a eso van a llegar. Este pastor, Samuel Rodríguez, es el presidente de la Conferencia Nacional de Liderazgo Hispano, la organización cristiana hispana más grande del mundo, que aglutina alrededor de 42,000 iglesias solo aquí en los Estados Unidos. Y al mismo tiempo él es uno de los asesores del presidente Donald Trump. Pero si este líder religioso busca alianzas con los presidentes de la nación americana para impulsar su agenda, ¿qué de este otro? El Papa Francisco, quien también hace lo suyo para impulsar su agenda dominical. A él le ayudaría mucho un cambio de presidente en Estados Unidos para que su agenda avance. Y Joe Biden sería un buen aliado para él, pues tienen muchas cosas en común, como el hecho de que es católico. Mientras que Trump le estorba hoy por hoy su agenda. Pero para que el cambio de presidente se dé, Francisco necesita que los protestantes que quieren votar nuevamente por Trump no lo hagan. Algo que no está nada fácil si se toma en cuenta que los pastores más influyentes de la nación se sienten bien representados por Trump. Pero como dicen, en la política todo es posible. Y sobre todo ahora cuando se acusa a Trump del mal manejo de la pandemia, minimizando su impacto al no usar ni siquiera el tapaboca, salvo en raras ocasiones. No así su contrincante Biden, quien ha dicho que de llegar a la presidencia va a ser obligatorio a nivel nacional el uso del tapaboca. Pero independientemente de que en esta elección compita un católico o un evangélico y que sea uno u otro el favorito, ¿cómo debería el pueblo remanente relacionarse con esto? Deberíamos unirnos a las iglesias evangélicas y hacer campaña en favor de alguno de los candidatos, invitando a los hermanos a votar aún a sabiendas que después cualquiera que gane puede ejercer control sobre nosotros privándonos de la libertad religiosa. ¿Debería la iglesia remanente también unirse en torno a un candidato de estos? Porque hay intereses en la agenda que tal vez nosotros como miembros nos atraen. Vamos a leer entonces en la palabra de Dios para ver cuál debe ser la posición de nosotros como pueblo remanente. Abramos la Biblia en el libro de 2 de Corintios, el capítulo 6, versículo 14 al 16. Segunda de Corintios, capítulo 6 y versículo 14 al 16. Y la Escritura dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos?
porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Aquí Pablo nos da varias razones por las cuales la iglesia no se debe involucrar en política. Primero, porque eso sería unirse en yugo desigual. Es decir, no es compatible con la profesión cristiana. Y aunque casi siempre usamos este texto para aplicarlo a las relaciones matrimoniales no compatibles entre un creyente y un incrédulo, no se reduce solo a eso, sino también a toda asociación con aquellos que son diferentes a nosotros en ideales, conductas y creencias. Por supuesto que en un contexto evangelístico sí nos podemos asociar con ellos, pero para ganarlos para Cristo y su mensaje. Pero para participar de sus prácticas como la política, eso se nos es prohibido. Es tan incompatible para nuestra fe que Pablo utiliza aquí la figura del yugo desigual, tal como lo prescribió Moisés allá en Deuteronomio 22:10. Vamos para allá, pero dejen aquí marcadito porque vamos a regresar. Deuteronomio 22:10. Y la palabra dice: no ararás con buey y con asno juntamente. ¿Por qué esta prohibición? Primero, hermanos, porque el buey es un animal limpio y el asno es un animal inmundo. Y segundo, porque ambos animales son incompatibles para trazar un surco derecho juntos debido al tamaño, el paso y los ánimos que son distintos. Y Pablo echó mano de esta figura para decirnos a nosotros que es improcedente el que hagamos alianzas o acuerdos con los que no son de nuestra fe. Así que volvamos otra vez entonces a 2 Corintios 6, 14 en adelante, para seguir viendo las razones de su consejo. Como vemos, el verso 14 dice que no hay compañerismo entre la justicia con la injusticia, y no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Hermanos y hermanas, no hay compañerismo entre la justicia con la injusticia. ¿Cómo nos podríamos aliar como iglesia en torno de uno u otro candidato que por lo general cuando está en el poder aplica justicia para unos, pero siendo injusto con otros? Dios no puede estar donde hay esa contradicción de justicia e injusticia. No hay compañerismo, dice. Pero también dice que no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Hermanos y hermanas, dijo el profeta Amós, andarán dos juntos si no están de acuerdo. Entonces, uno tiene que pensar, ¿por qué como iglesia remanente, como adventistas del séptimo día, no estamos con estas iglesias todos detrás de uno o del otro? Simplemente, hermanos, porque la luz y las tinieblas no pueden estar juntas y la justicia con la injusticia no son compañeras. Miren, Pablo está trazando aquí una línea de demarcación bien clara en cuanto a la luz con las tinieblas, la justicia con la injusticia y también con Cristo y Satanás. Pues dice, ¿y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Dice el verso 15. Hermanos y hermanas, si tomamos en cuenta que nosotros somos morada de Dios,
Vea entonces lo que dice el verso 16 y 17. ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Pregunto en esta hora, ¿cuántos de ustedes se consideran templos del Dios viviente? Amén. Hermanos, somos templos del Dios viviente. Como digo, mantengan aquí la marca, pero quiero llevarlos a un versículo para que miren cómo la palabra de Dios insiste en que nosotros somos templo del Dios viviente. Vamos al libro de Hebreos capítulo 3, versículo 6. Y ya regresaremos nuevamente a 2 Corintios. Y aquí la palabra del Señor nos dice, Hebreos 3, verso 6. Dice la palabra, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos ¿quiénes? Nosotros. Si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Noten ustedes, nosotros somos la casa de Jesús. Nosotros somos la morada de Jesús. Y si somos entonces una casa para Jesús, si somos una morada para Jesús, pregunto, ¿no deberíamos ser nosotros personas consagradas al Señor? Amén. Hermanos, si somos morada del Señor, nosotros debemos buscar siempre la consagración todos los días. Amén. Mire, usted no puede vivir la vida olvidándose de esto. Usted tiene que mentalizarse, yo soy morada de Jesús. Jesús no puede morar con pensamientos sucios que yo pueda tener. Jesús no puede morar con una boca que todavía dice maldiciones. Jesús no puede morar con ciertas cosas que yo hago que las hacen la gente que no tienen conocimiento de Dios, haciendo tal vez trampas. ¿Cómo Jesús puede morar en esta casa así? Entonces, cuando usted es consciente que es casa de Jesús, que es morada de Jesús, usted lo que hace a buena mañana todos los días es decirle al Señor que consagra su casa, que consagra su morada, de manera que Él permanezca siempre viviendo en usted. Amén. Y siendo nosotros una morada consagrada, volviendo otra vez allá a 2 Corintios 6, Pablo pregunta, ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Si ustedes son, dice, el templo del Dios viviente, Dios ha dicho, habitaré y andaré entre ustedes, seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Amén. Entonces, mis hermanos, con este concepto tan elevado de lo que uno es, por que la palabra lo dice, nosotros entonces debemos considerar que no podemos ir participando de todo lo que hacen las iglesias cada vez que hay campañas políticas en los países. No podemos ir nosotros detrás de lo que ellos hacen, porque la casa, la morada de Jesús no tiene concordia con la idolatría y las prácticas del mundo. Pero de este versículo que les leí, miren ustedes la relación que hace la sierva del Señor, Elena White, con la política. Vean ustedes cómo ella agarra el pasaje del yugo desigual para aplicarlo a la política. Miren ustedes. ¿Qué hemos de hacer pues? Dejar a un lado las cuestiones políticas. ¿Por qué? Y pasa ella a citar el texto. No os juntéis en yugo desigual con los infieles, porque qué compañía tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el fiel con el infiel. Pregunta, ¿qué pueden tener en común estas partes? No puede haber, dice, entre ellas compañerismo ni comunión. Por eso dice, debemos dejar a un lado las cuestiones políticas. Pero ¿qué quiere decir eso de la palabra comunión? Dice, la palabra comunión significa participación, sociedad. Dios emplea las figuras más fuertes para mostrar que no debe haber unión entre los partidos mundanos y los que buscan la justicia de Cristo.
Es decir, usted y yo no debemos decir soy demócrata o soy republicano. No debemos andar buscando, dice, asociarnos con los partidos mundanos. Y luego sigue diciendo, ¿qué comunión puede haber, dice, entre la luz y las tinieblas, la verdad y la injusticia? Ninguna, dice. La luz representa la justicia, las tinieblas la injusticia. Los cristianos han salido de las tinieblas a la luz, se han revestido de Cristo y llevan el distintivo de la verdad y la obediencia. Son gobernados por los elevados y santos principios que Cristo expresó en su vida. Obreros Evangélicos, página 407. Qué interesante. Los cristianos han salido de las tinieblas a la luz. Vamos al libro de Efesios capítulo 5, versículo 8. Por lo tanto, entonces, ¿qué se espera de nosotros? Efesios 5, verso 8. Aquí el apóstol nos dice lo siguiente. Efesios 5, 8. Dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Cuando éramos tinieblas, teníamos un partido de fútbol favorito y nos poníamos la camisa de ese equipo deportivo. Teníamos, cuando andábamos en las tinieblas, el equipo de básquetbol favorito o el equipo de cualquier disciplina deportiva favorito y lucíamos esos colores, nos dábamos el gusto de ponerlos para que la gente lo viera. Cuando andábamos en las tinieblas, nos asociábamos con esos distintivos del mundo. Cuando andábamos en las tinieblas, teníamos un tipo de música favorita. Y eso era lo que andábamos oyendo. Cuando andábamos en las tinieblas, teníamos un tipo de vestimenta que nos gustaba. Tal vez la vestimenta cortita, la vestimenta que muestra partes del cuerpo. Y allá andábamos. Cuando éramos tinieblas, con ese tipo de vestimenta. Cuando éramos tinieblas, ahí andábamos terminando el sábado, yendo a rentar una película, tal vez cargada de violencia, con escenas sexuales y echando a perder toda la bendición que habíamos recibido el sábado, porque era noche de pasarla con la familia, con los muchachos. Cuando andábamos en tinieblas, ahí andábamos mirando suciedades. Cuando andábamos en tinieblas, decíamos, soy demócrata, soy republicano, o soy del tal o cual partido. Y hasta lucíamos alguna playera o camisa con los colores de ese partido. Es más, cuando andábamos en tinieblas, hasta le poníamos en el carro, en el bumper atrás, que votara por el candidato del partido favorito nuestro. Oh, mis hermanos, dice el apóstol Pablo, que nosotros, dice, éramos tinieblas, pero ahora, dice, somos luz en el Señor. Amén. Y al ser luz en el Señor, no hay ninguna comunión entre la luz y las tinieblas. Por lo tanto, dice, anden como hijos de luz. Y miren el verso 11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Este día, hermanos, lo que este servidor trae es una reprensión de las tinieblas y al mismo tiempo una advertencia para el pueblo de Dios para que no ande más en ellas. Y estoy en este tema de la política enfocándome porque hay muchos adventistas que todavía coquetean con la política. Todavía en su mente están viendo si le dan el voto a aquel que le va a dar papeles a la gente o a este que va a preservar la libertad religiosa y anda acariciando. Hermanos,
Nosotros hemos salido de las tinieblas a la luz. Y estamos reprendiendo hoy las tinieblas porque las iglesias evangélicas, al andar detrás de estos candidatos, como también la católica, sencillamente ellas están allí mezclando la supuesta luz que tienen con las tinieblas, y eso Dios no lo aprueba. Miren lo que sigue diciendo la sierva del Señor en este campo de la política. El Señor quiere que su pueblo entierre las cuestiones políticas. Acerca de estos temas, el silencio es elocuencia. Dios pide a sus seguidores que se unan en los puros principios del Evangelio que están claramente revelados en la palabra de Dios. Y se lo puse en rojo lo que sigue para que lo tome muy en cuenta. No podemos votar sin peligro por los partidos políticos porque no sabemos para quiénes votamos. Usted no sabe quién está detrás. ¿Quién impulsó ese candidato? ¿Qué agendas hay de grupos que lo impulsan? No podemos votar sin peligro por los partidos políticos porque no sabemos para quiénes votamos. Dice, no podemos sin riesgo tomar parte en plan político alguno. No podemos trabajar para agradar a hombres que van a emplear su influencia para reprimir la libertad religiosa. Y que van a poner por obra medidas opresivas para inducir u obligar a sus semejantes a que guarden el domingo como día de reposo. Usted no sabe con qué partido o con qué candidato este asunto de la ley dominical se va a dar. Pero imagínese usted que usted le dé el voto a cualquiera de ellos y después mira que a ese que le dio el voto, ese mismo está estampando la firma y está dando por legal o por decreto que el domingo se debe guardar. ¿Cómo usted se va a sentir después de haberle dado ese voto? Es más, ¿cómo se sintió la gente cuando comenzaron a ver que la Casa Blanca estaba adornada de arcoíris? Cuando se hizo oficial el matrimonio entre personas del mismo sexo. ¿Cómo se sintieron aquellos hermanos que dieron el voto por aquel partido o por aquel senador o por aquel congresista que allá decidió de que la columna que Dios levantó en el Edén, la del matrimonio entre un hombre y una mujer, ahora la derribaban por decreto? ¿Cómo se sintió ese hermano que dio el voto? Por eso dice la sierva del Señor, no podemos votar, dice, sin riesgo alguno, por aquellos que van a emplear su influencia hasta para reprimir la libertad religiosa y que van a poner por obra medidas opresivas para inducir u obligar a sus semejantes a guardar el domingo como día de reposo. El primer día de la semana no es un día que se haya de reverenciar, es un falso día de reposo, o sea, el domingo. Y los miembros de la familia del Señor no pueden estar de parte de los hombres que exaltan ese día y violan la ley de Dios hollando su sábado. Dice, los hijos de Dios no deben votar en favor de tales hombres, porque al hacerlo se hacen participantes con ellos de los pecados que cometen en el ejercicio de sus funciones. Obreros Evangélicos, página 406. Así que, hermanos, hay que razonar bien cuando llegan los momentos de las elecciones, porque con el voto avalaremos todo lo que esa persona haga, si gana, y seremos en alguna manera cómplices. Por esto el mandato del Señor es bien claro aquí, en 2 Corintios 6, otra vez, volvamos aquí, 2 Corintios 6, versos 17 al 18. Dice así, 2 Corintios 6, 17 al 18, por lo cual, dice el Señor, salid de en medio de ellos y apartaos, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre,
y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amén. Hermanos, el Señor dice que salgamos de en medio de ellos. Saben que cuando Pablo está aquí utilizando estas palabras, él sin duda está tomando en cuenta las palabras que dijeron los profetas de antes, como lo fueron Isaías y Jeremías. Pablo dice, salgan de en medio de ellos. ¿De quiénes? De los que son desiguales a ustedes, de los que están tras la idolatría, de los que en prácticas e ideales no son compatibles. Salgan, dice, de en medio de ellos. Vamos a ir a ver a esos dos profetas para ver de una manera más clara de dónde es que ellos dicen que hay que salir. Vamos a Isaías 52. Isaías 52 y el versículo 11 y 12. Apartaos, apartaos, salid de allí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová, porque no saldréis apresurados, ni iréis huyendo, porque Jehová irá delante de vosotros y os congregará el Dios de Israel. Hermanos, este llamado a apartarse y salir de allí no es otra cosa que a salir de Babilonia. El profeta está animando al pueblo a que salga de Babilonia. Mire lo que dice Jeremías 51. Porque Jeremías tiene el mismo mensaje. Jeremías 51, versículo 6. Jeremías 51, verso 6, dice: huid de en medio de Babilonia y librad cada uno su vida, para que no perezcáis a causa de su maldad, porque el tiempo es de venganza de Jehová, le dará su pago. Y el verso 45 dice: salid de en medio de ella, pueblo mío, y salvad cada uno su vida del ardor de la ira de Jehová. ¿Quién es Babilonia, hermanos, en este tiempo en términos espirituales? ¿Acaso no es el sistema religioso compuesto por el catolicismo y las iglesias evangélicas? ¿Dónde está Babilonia en este momento? Haciendo alianzas con uno u otro candidato. Porque Babilonia tiene una agenda y sabe que para llegar a ejecutarla necesita de los políticos. Pues el mensaje de Dios es: salgan de esas cosas. Ustedes, dice el Señor, a sus hijos les dice: salgan de Babilonia, salgan de esas prácticas babilónicas, no estén detrás de lo que ellos están detrás. Hermanos y hermanas, aquí nosotros vemos que hay un llamado para que nosotros lo consideremos seriamente, y si nos ataba en alguna manera todavía a Babilonia nuestras preferencias políticas o nuestras inclinaciones, sería bueno que lo consideremos. Miren cómo la sierva del Señor nos invita a que hagamos esta salida. Invito a mis hermanos designados para la obra de educar a que cambien de conducta. Es un error de vuestra parte unir vuestros intereses con algún partido político para echar vuestro voto en su favor. Tanto los que ocupan el puesto de educadores, como los ministros, como colaboradores de Dios en cualquier ramo, no tienen batallas que reñir en el mundo político. Su ciudadanía está ¿dónde? En los cielos. El Señor les pide que sean un pueblo separado y peculiar. Dios no nos invita a ensanchar nuestra influencia mezclándonos con la sociedad, uniéndonos con los hombres en las cuestiones políticas.
Obreros Evangélicos, página 408. Interesante esto que acabamos de leer. Que en asuntos de política, el Señor nos dice que debemos de ser un pueblo separado y peculiar. ¿Qué significa esto de ser peculiar? Ser distinto, ser especial, tal como lo dijo el apóstol Pedro. Vamos para allá a la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice la palabra: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y el verso 10 dice: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. A este pueblo, hermanos, que somos nosotros, que no éramos pueblo, pero que ahora lo somos, que ha alcanzado misericordia, el Señor nos dice que somos linaje escogido, que somos real sacerdocio, que somos nación santa. En otras palabras, el Señor dice: ustedes son un pueblo muy especial, que yo lo llamé de las tinieblas para que la luz les brillara y para que no anden más en tinieblas. Y en el contexto de ser un pueblo separado, vean esta declaración inspirada de Obreros Evangélicos, página 409. Puede formularse la pregunta: ¿no hemos de tener ninguna unión con el mundo entonces? La palabra del Señor ha de ser nuestra guía. Cualquier conexión con los infieles e incrédulos que nos identifique con ellos está prohibida por la palabra. Hemos de salir de entre ellos y estar separados. En ningún caso hemos de unirnos con ellos en sus planes de trabajo. Pero no hemos de vivir una vida de reclusión tampoco, sino que debemos hacer a los mundanos todo el bien que esté a nuestro alcance. Amén. En otras palabras, mis hermanos, sí debemos asociarnos, pero para hacerles el bien y para traerlos a la verdad presente. No para estar detrás de sus prácticas, no para seguir sus costumbres, sino, dice, para hacerles el bien. Y es por eso que aquí en nuestra iglesia Advenimiento promovemos mucho la reforma pro salud. Promovemos mucho estos mensajes que le hacen mucho bien a la gente. Y por la gracia de Dios, muchas personas han encontrado aquí en este canal de televisión que no solamente nos interesamos por la salud espiritual de los que están mirando el canal, sino también por su salud física. Y de esa manera les estamos haciendo el bien. Dice el libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 27, lo siguiente. Proverbios capítulo 3, versículo 27. Dice: no te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. Hermanos y hermanas, no nos neguemos a hacer el bien, cuantas veces tengamos la oportunidad de hacerlo. El Señor va a poner personas algunas veces allí en la gasolinera y va a aparecer ahí pidiéndote algo. Y tú no puedes muchas veces saber verdaderamente quién es esa persona, pero sí puedes hacerle el bien. Y ese acto que tú haces de bien para él es anotado en el libro de memoria que está en el cielo. De manera, mis hermanos, que más bien busquemos a ver cómo hacemos el bien. A veces estamos saliendo de la tienda y hemos colocado el carrito allí de las cosas que compramos, y una vez ya estamos en el carro se nos acerca alguien. Y es una oportunidad, hermanos, para hacer el bien. El otro día tuve una experiencia
Mi esposa entró a la tienda y yo me quedé esperándola ahí en el parqueo, en el carro. Y yo estaba bien concentrado mirando algo ahí en mi teléfono, cuando de repente sentí que alguien se acercó. Y entonces bajé el vidrio y dice: yo quisiera saber si usted puede apoyarme comprándome esto. Y era un cuadro con un mensaje cristiano. Y le digo: en este momento no tengo dinero, le digo, porque no tenía nada de cash. Pero con la misma se me quedó viendo y me dice: ¿usted es el pastor que sale en la televisión? Ay, 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 dije yo. Y no tengo nada. ¿Usted es el pastor que sale en la televisión? Sí, le digo. ¿El pastor enamorado? Sí, le digo. Oh, yo lo miro a usted en la televisión, dice. Y conozco a sus hijas, dice. Yo soy adventista, me dice. Y en esta ocasión dice: pues estoy haciendo esto. Mira, hermano, en este momento no tengo para ayudarte, pero ya voy a ver qué hago. Nos despedimos y con la misma, no sé dónde fuimos a conseguir dinero, pero regresamos y le trajimos dinero. Allá había una persona, hermanos, que Dios me la puso para que yo le hiciera el bien. Nosotros tenemos que entender que la misión de nosotros como adventistas del séptimo día, la misión de nosotros como miembros del pueblo remanente aquí en la tierra, es para hacerle el bien a la gente. No vamos a mezclarnos con la gente para andar detrás de lo que la gente anda, pero sí para ver cómo los ayudamos. Y por lo tanto, hermanos, toda oportunidad que Dios nos dé para hacer el bien, hagámosla. Dice aquí el texto bíblico que busquemos hacer el bien. 3:27. No te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. Y el mejor bien que le podemos hacer a la gente, hermanos, aparte de suplirle alguna necesidad, es lo que dijo Cristo que debemos hacer. Y que está en el libro de Marcos 16, verso 15. Vamos para allá. Marcos 16, verso 15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Amén. Pregunto, ¿no es esto hacerle el bien a la gente, predicarles el evangelio? Amén. Así que, hermanos, también busquemos esta manera de hacer el bien, dándole el mensaje a la gente. Yo admiro a esas hermanas que en las carteras allí andan siempre algún material para dárselo a alguien. Otros en el carro, veo que andan tarjetas de la televisión y donde ven a alguien le dicen: mire, vea este canal de televisión. Aquí está, mire, búsquelo. El canal 51.3, mírelo. Y sale la gente. Yo veo, el otro día, vi una hermanita que de la cartera empezó a sacar cosas, pero ahí sacaba tarjetas de la promoción de la televisión, sacaba también otros folletos para dar. Y yo dije: qué interesante. Hermanos, hay hermanas que saben para qué están aquí en este mundo. Amén. Y los hombres también, los varones también, debemos saber para qué Dios nos tiene en este mundo. Es, hermanos, para compartir con la gente las buenas nuevas de que Cristo viene pronto. Amén. Y en esto, hermanos, hay trabajo para todos. Pues vea lo que dice aquí la palabra de Dios en Mateo 20, versículos 1 al 7. Mateo capítulo 20, versículos 1 al 7. Dice: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez acerca de las horas sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11ª, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Y le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Y les dijo: vayan también ustedes a la viña y van a recibir lo que sea justo. Pregunto, ¿cuál es el mensaje aquí? Que hay mucho trabajo en la viña del Señor. Y Dios
quiere que su pueblo remanente, ninguno de sus integrantes esté desocupado. Dios quiere que todos nos ocupemos en esta obra, porque esto es hacerle el bien a los incrédulos, esto es hacerle el bien a aquellos que no tienen la luz, esto es hacerle el bien a aquellos que todavía andan en tinieblas. Y de esa manera es que nos debemos asociar con ellos. Mire lo que dice la sierva del Señor. Hay una gran viña, dice, que cultivar. Pero mientras los creyentes trabajen entre los incrédulos, no han de parecer mundanos. No han de pasar su tiempo hablando de política ni desempeñando parte en ella. Porque al hacerlo darían al enemigo oportunidad de penetrar y causar divergencia y discordancia. En otras palabras, viene el hermano Alex, se baja de su troc y viene otro troquero allí, y entonces el troquero lo provoca y le dice: mire cómo nos tiene este gobierno, ¿verdad? Que no hay cargas, mire cómo está la situación económica. Y el hermano Alex, ¿qué debía hacer allí? Ponerse a hablar entonces del gobierno y ponerse a hablar de cómo está la situación. ¿Cuál sería el mensaje que el hermano Alex está dando ahí? Que es igual a él, inconforme, está en este mundo detrás de esperando que la política le arregle el mundo a él. Solo Dios le puede arreglar el mundo a mi hermano. Y por lo tanto tenemos que tener cuidado. A veces la gente nos tienta. Hermanos, nuestros temas de conversación no deben ser política ni deporte, sino de que Jesucristo viene pronto. Hay un pueblo que hay que prepararse. Ese debe ser nuestro tema. Cuando la gente nos tienta con un tema de esos, veamos cómo le pedimos a Dios sabiduría para decirle algo distinto. Dice la sierva del Señor: no parezcan como ellos, dice. No se pongan a hablar de política ni desempeñando parte en ella, porque van a dar un mal mensaje. Hay una gran viña que cultivar, pero hay que saber qué temas hay que hablar. Mira lo que sigue diciendo. El Señor Jesús, dice, está decepcionado de su pueblo. Él es el capitán. Deben presentarse bajo su estandarte. No tienen tiempo, sabiduría o fuerza para gastar en tomar partido por los partidos políticos. Los hombres están siendo movidos por una intensa actividad desde abajo. Y los hijos e hijas de Dios no deben dar su influencia a esta contienda política. Pero ¿qué espíritu se apodera de nuestro pueblo? Cuando los que creen que estamos ahora bajo el mensaje del tercer ángel, el último mensaje de misericordia al mundo, hermanos en la misma fe, aparecen con las insignias de partidos políticos opuestos, proclamando sentimientos opuestos y declarando sus opiniones divididas. Eso está en el boletín de la Conferencia General del 17 de febrero de 1897. Hace unos años atrás, hubieron unas manifestaciones en las calles presionando al gobierno para que se le diera papeles a las personas sin documentos. Y se hacían tremendas manifestaciones en diferentes partes. Y me recuerdo que un hermano me dijo: pastor, usted debería de animar a los hermanos a que salgan a protestar, porque es necesario que aquí en la iglesia los hermanos que no tienen papeles los tengan. Debería decirles de que vayan a la marcha que va a haber en Dallas. Y yo le decía: hermano, nosotros no podemos andar en eso. Aquí, hermano, tenemos los papeles de Dios. Y si un día Dios permite que nos dé los papeles de la tierra, Él lo hará. Pero no debemos nosotros andar haciendo protesta por eso. Dios no nos ha llamado a eso. Y él andaba en el bumper de su carro: vota por Obama. La sierva del Señor dice: ahí andan con las insignias de los partidos políticos, dice, proclamando sentimientos opuestos y declarando sus opiniones divididas. Mis hermanos, no podemos nosotros andar en eso. Así tengamos cierto favorito o nos inclinemos por tal o cual agenda, no podemos nosotros andar en eso. El único estandarte y la única insignia es el de Jesucristo. Y ese es el que debemos portar, y por eso la gente nos debe conocer.
Dice, los hijos de Dios han de separarse de la política, de cualquier alianza con los incrédulos. No deben unir sus intereses con los del mundo. Dad pruebas de vuestra fidelidad a mí, dice, revelándoos como mi heredad escogida, como pueblo celoso de buenas obras. No toméis parte en las luchas políticas, separaos del mundo. Sigue diciendo, la vida cristiana no ha de ser una vida azarosa de emociones. La verdadera influencia cristiana ejercida para ejecución de la obra que Dios señaló es un agente precioso y no debe unirse con la política ni formar confederación con los incrédulos. Dios ha de ser el centro de atracción. Amén. Cada mente que sea regida por el Espíritu Santo estará satisfecha con Él. Obreros Evangélicos, página 411. Y así, mis hermanos, habiendo sido amonestados por la palabra de Dios a no tener ningún tipo de relación con la política, surge la pregunta: ¿qué debemos ver entonces en esta alianza de las iglesias evangélicas con la política? Ni más ni menos que una clara desobediencia a las palabras de Jesús que se encuentran en Mateo 22, versículos 20 y 21. Mateo 22, versículos 20 y 21. Y aquí la Escritura dice: entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Hermanos, el Señor aquí está estableciendo de una manera clara el principio de separación entre la iglesia y el Estado. Cuando estas iglesias están en torno a los candidatos políticos, ellos están desobedeciendo a Jesús en cuanto a lo que Él estableció, que las iglesias tienen que estar separadas de las cosas del Estado, de la política. ¿Qué sucede, hermanos, cuando la iglesia y el Estado se unen? Bueno, ¿qué hizo la iglesia oficial establecida en los días de Jesús contra Él cuando se unieron con el Estado? Bueno, ustedes ya conocen, ¿verdad? Pero vamos a leer el libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 18, versículos 30 y 31. Evangelio de Juan, capítulo 18, versículos 30 y 31. La Escritura dice: voy a leer desde el 28. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Así que aquí vemos nosotros a la iglesia que le quiere dar muerte a Cristo. Pero la iglesia está buscando hacer ese acto de darle muerte a Jesús uniéndose con el Estado. Pues miren lo que dicen los versículos, ahora el capítulo 19, versículos 6 y 7. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Ahora miren el verso 12. Desde entonces procuraba Pilato soltarlo, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. ¿Qué está haciendo la iglesia aquí?
uniéndose al César. El Señor había dicho, denle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Pero aquí la iglesia está juntándose con César, está uniéndose con el Estado para darle muerte a Jesús. Ahora, ¿por qué Pilato decidió entregar a Cristo a la muerte? ¿Por qué permitió Pilato que el poder religioso lo utilizara para condenar a un hombre inocente? Porque le daba miedo de perder su posición política. Lo hizo por conveniencia política. Y esto es lo mismo que hizo la iglesia en la Edad Media, y esto es lo mismo que va a hacer la iglesia en el tiempo del fin. Estas iglesias que ahora las vemos, que quieren estar unidas con el poder civil, que quieren estar unidas con el Estado, van a repetir la historia que se hizo con Jesús y la que se hizo en la Edad Media. Van a matar finalmente a los hijos de Dios, pues así ha sido revelado. Estas iglesias están metiéndose en los asuntos del Estado y más tarde estarán usando al Estado tal como la iglesia lo hizo aquel tiempo con Jesús. ¿Se acuerdan ustedes el argumento de Caifás en aquella ocasión? Sacerdote de la iglesia. Él dijo que era mejor que muriera uno y no que se arruinara toda la nación. Pues así va a ser también aquí en los Estados Unidos. Las iglesias que las vemos que están detrás de los candidatos políticos, después, junto con esos candidatos, van a repetir las mismas palabras de Caifás. ¿Por qué lo decimos? Porque así fue revelado a la sierva del Señor. Se los pongo acá. Una vez dice que el sábado llegue a ser el punto especial de controversia en toda la cristiandad y las autoridades religiosas y civiles se unan para imponer la observancia del domingo, la negativa persistente por parte de una pequeña minoría de ceder a la exigencia popular la convertirá en objeto de execración universal. Se demandará con insistencia que no se tolere a los pocos que se oponen a una institución de la iglesia y a una ley del Estado. Pues vale más que esos pocos sufran y no que naciones enteras sean precipitadas a la confusión y anarquía. Este mismo argumento fue presentado contra Cristo hace 1800 años por los príncipes del pueblo. Nos conviene, dijo el astuto Caifás, que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación se pierda. Pues miren, este argumento, dice, parecerá concluyente y finalmente se va a expedir contra todos los que santifiquen el sábado un decreto que los declare merecedores de las penas más severas y autorice al pueblo para que pasado cierto tiempo los mate. El romanismo en el viejo mundo y el protestantismo apóstata en la América del Norte van a actuar de la misma manera contra los que honren todos los preceptos divinos. Conflicto inminente, página 88. De manera, mis hermanos, que lo que estamos viendo en esta pandemia, con todas las iglesias detrás de estos candidatos, es solamente, hermanos, una advertencia para nosotros como pueblo remanente, de que las cosas no se van a poner mejor. Estas uniones terminarán en esto que la sierva del Señor dice, y por lo tanto el pueblo de Dios debe despertarse. Ahora más que nunca debemos despertarnos y estar atentos, porque se nos ha venido diciendo que el mundo no será igual, que el mundo después de la pandemia será diferente, y no sabemos qué es lo que va a suceder en los 4 años que esté el siguiente gobierno. No falta mucho, hermanos, para que esto que la sierva del Señor dice, que las iglesias detrás de la política impondrán hasta un decreto de muerte en contra de aquellos que no quieran aceptar el domingo como la marca de la bestia. No falta mucho, hermanos, para que esto suceda. Con las alianzas que estamos viendo de ellos en la política, sabemos, hermanos, que la imagen de la bestia, pues estamos más cerca ahora más que nunca de que se concrete. Dice la sierva del Señor, cuando la iglesia primitiva se corrompió, al apartarse de la sencillez del evangelio y al aceptar costumbres y ritos paganos, perdió el espíritu y el poder de Dios. Y para dominar las conciencias, buscó el apoyo del poder civil. El resultado fue el papado.
Es decir, una iglesia que dominaba el poder del Estado y se servía de él para promover sus propios fines y especialmente para extirpar la herejía. Pues para que los Estados Unidos, dice, formen una imagen de la bestia, el poder religioso debe dominar de tal manera al gobierno civil que la autoridad del Estado sea empleada también por la iglesia para cumplir sus fines. Conflicto de los Siglos, página 438. Así que no es otra cosa, hermanos, que advertencia tras advertencia lo que nosotros estamos mirando en estos días. Dice la sierva del Señor que los dignatarios de la iglesia y el Estado se van a unir para sobornar, persuadir u obligar a todas las clases a honrar el domingo. La falta de autoridad divina será suplida por decretos opresivos. La corrupción política está destruyendo el amor por la justicia y el respeto por la verdad. E incluso en los Estados Unidos libres, los gobernantes y legisladores, para asegurarse el favor del público, cederán a la demanda popular de una ley que imponga la observancia del domingo. La libertad de conciencia, que ha costado un sacrificio tan grande, ya no va a ser respetada. En el conflicto que se avecina, pronto veremos ejemplificadas las palabras del profeta, que el dragón se enojó contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de su descendencia, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Así está escrito en ese libro, que es Darkness Before Dawn, sería como oscuridad antes del amanecer. Y miren ustedes qué interesante, que vamos a volver a ver que el dragón de Apocalipsis 12, que persiguió a la mujer allá en la Edad Media, va a volver a perseguir a la mujer en este tiempo del fin, que no es otro que persiguiendo a la iglesia. Hermanos, los Estados Unidos de Apocalipsis 12 es muy diferente al Estados Unidos de Apocalipsis 13. Y nosotros vamos a mirar ese cambio entre parecer cordero y hablar como dragón. En estas imágenes de líderes evangélicos uniéndose con la política, lo único que debemos de ver es el acercamiento de la ruina para esta nación. Porque lo que ha hecho a esta nación fuerte y poderosa durante todo este tiempo ha sido la separación de la iglesia y el Estado. El republicanismo y el protestantismo separados. Eso ha hecho a esta nación poderosa, fuerte. Pero cuando esto se rompa y completamente se dé esta unión, entonces vendrá la ruina para los Estados Unidos. Así ha sido revelado. En Eventos de los Últimos Días, página 115, dice que cuando las iglesias protestantes se unan con el poder secular para sostener una falsa religión a la cual se opusieron sus antepasados, soportando la más terrible persecución, entonces el día de descanso papal será hecho obligatorio por la autoridad combinada de la iglesia y el Estado. Habrá una apostasía nacional que determinará tan solo la ruina nacional. La prosperidad de Estados Unidos se acabará. La fortaleza de Estados Unidos se acabará porque habrá quebrado el vínculo que la hacía fuerte y poderosa, como era o es la separación entre la iglesia y el Estado. Yo creo que esta declaración tiene relevancia para estos tiempos. Hermanos, dicen que un deber ciudadano es que votemos por Biden o por Trump, pero no se nos olvide que antes que ser ciudadanos de esta tierra, somos ciudadanos del reino de los cielos. Amén. Y aquí representamos los intereses del cielo. Amén. El don profético dice, existe un peligro decidido para todos los que se unan a los partidos políticos del mundo. Hay fraude en ambos lados. Dios no ha puesto sobre ninguno de nuestro pueblo la carga de vincularse con ninguna de las partes. Estamos bajo la bandera de Cristo y todo aquel que nombre el nombre de Cristo debe apartarse de toda iniquidad. Vendrán el dolor y la prueba. La fe de todos está siendo probada, pero nuestro Señor es la verdad. Es amor y su cetro se extiende sobre el universo. A todos les esperan sorpresas. Bueno, aquí ya no tengo para seguirla leyendo, pero creo que aquí está. A todos les esperan sorpresas. No sabemos qué crisis política vendrá después.
Pero en lo que respecta a los agitadores políticos, la palabra del Señor para nosotros es: no vayáis en pos de ellos. La verdadera sabiduría no nos llevará a seguir el ejemplo del rico insensato de la parábola. La verdadera sabiduría se revela al buscar primero el reino de Dios y su justicia. Boletín de la Conferencia General del 17 de febrero de 1897. Hermanos, nos esperan sorpresas. No sabemos qué crisis política vendrá después. De manera que no estemos esperanzados a que el cambio de gobierno en el país donde estemos vaya a traer pues mejoras. Porque se mejorará en alguna cosa, pero se va a empeorar en otra. Dice la sierva del Señor: el Señor quiere que representemos a Cristo y mostremos al mundo su carácter atractivo. Podemos tener gozo en el Señor si guardamos sus mandamientos. Si en verdad tenemos nuestra ciudadanía de arriba y un título a una herencia inmortal, una sustancia eterna, entonces tengamos esa fe que obra por el amor y purifica el alma de toda contaminación espiritual. Si nuestra ciudadanía está por encima, es decir, arriba, ¿qué derecho tenemos a participar en las luchas políticas? No estamos llamados a ningún servicio de este tipo. Salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Qué más podríamos pedir? Seremos miembros de la familia real, hijos de un Rey celestial, herederos de Dios y coherederos con Cristo de una herencia inmortal. Tendremos la corona de la vida que no se desvanece. Así está escrito en Río Angeral 21:6, 1898. Así que, mis hermanos, mientras nos van diciendo que el deber ciudadano es que nos involucremos en política o que hagamos campaña a favor de tal o cual partido, mientras nos dicen que el deber ciudadano es votar por alguien, hermanos, nuestra ciudadanía está en los cielos. Y de allá es donde nosotros tendremos la mejor vida que andamos buscando. De allá del cielo es que nosotros tendremos la mejor tranquilidad, la prosperidad más grande la tendremos en la tierra nueva. Amén. Miren, ya para ir terminando, quiero decirles que yo como pastor no los puedo inducir a que voten sobre ninguno de los candidatos en contienda aquí en Estados Unidos, como son Biden o Trump. No los puedo inducir a que voten por ninguno de ellos, pero sí los puedo inducir a que oremos por cada uno de ellos. Amén. Y a que oremos por el que va a quedar. Porque, hermanos, así nos dice la Biblia, que debemos de orar por nuestros gobernantes. Quien gane o quien no gane, eso no es nuestro negocio. Nuestro negocio es pedirle a Dios que tome control. Que al final, el que quede, le dé un chancecito a Dios para que lo guíe. Así está escrito en 1 Timoteo 2, versículo 1 y 2. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1 y 2. Dice la palabra: os exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, y aquí está hablando ya de los presidentes, y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Hermanos, hay que orar para que finalmente el que queda, que se haga la voluntad de Dios con él. Nuestro deber, hermanos, es no estar detrás del que gane, sino estar detrás, orando por el que gane. Nuestro deber no es estar detrás del que gane, dándole nuestro apoyo humano, sino nuestro deber es de rodillas pedir a Dios por él. Nosotros sabemos, hermanos, que detrás del que quede habrá todo un grupo de personas impulsando una agenda. Detrás del que quede habrá, hermanos, todo un selecto grupo de personas buscando imponer una agenda mundial. Y ya nosotros sabemos a dónde se encamina esa agenda. Así que debemos orar para que Dios guíe al que quede y para que dé un chance para que el Espíritu Santo
pueda, en cierta manera, usarlo. También, hermanos, no puedo inducirles a que voten por tal o cual candidato, pero sí les puedo inducir a que seamos respetuosos de la autoridad que quede. Pues la Escritura dice que debemos someternos a toda autoridad, siempre y cuando no vaya en contra de la autoridad divina. Amén. La palabra del Señor dice que en todo lo que esta autoridad demande, nosotros debemos obedecer. Pero por supuesto, cuando esa autoridad vaya contra la voluntad de Dios, allí diremos, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero mientras tanto, debemos someternos a la autoridad que quede. Nosotros aquí no somos anarquistas. Nosotros estamos aquí como un pueblo pacífico que representa el reino de Dios. Nosotros aquí no estamos generando un complot en contra de tal o cual partido, en contra de tal o cual candidato. Nosotros estamos aquí solamente para levantar el estandarte del mensaje de los tres ángeles, para que la gente se salga de Babilonia y no sean destruidos, sino que sean parte de los redimidos. Por eso, para terminar, quisiera que leyéramos Filipenses 3, versículo 20. Filipenses 3, versículo 20. Y voy a leer después de este otro versículo más, que me parece poderoso para cerrar este mensaje. Dice Filipenses 3, 20. Mas nuestra ciudadanía está ¿dónde, hermanos? En los cielos, desde donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Acuérdense ustedes qué representamos aquí, detrás de qué estamos, los intereses de quién representamos. Antes que aspirar a ser ciudadanos de una nación terrenal, hermanos, por la sangre de Cristo, somos ciudadanos del reino celestial. Y de allá estamos esperando a nuestro Señor Jesucristo. Pero luego miren Hebreos capítulo 11, versículo 13 al 16, lo que dice. Hebreos capítulo 11, versículo 13 al 16, dice la palabra. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiese estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, la celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Amén. Mis hermanos, mientras seguimos aquí como peregrinos en esta tierra, recordemos que hay una patria mejor para nosotros. Mientras seguimos aquí viendo conflictos militares, políticos y religiosos, no quitemos la mirada del galardón. Nosotros, hermanos, tenemos que tener la mirada siempre en las cosas de arriba y no en las de la tierra. De manera que mientras estas advertencias se están dando a nivel político y religioso, abramos nuestros ojos y levantemos nuestra cabeza, porque la redención está cerca. Amén. Se van a venir días más difíciles, porque cuando la iglesia y el Estado se junten, será para matar a los hijos de Dios. Pero entonces se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de su pueblo, y entonces seremos libertados por él. Que Dios nos bendiga y que representemos los intereses de nuestro Padre Celestial, ahora y siempre. Esparcid la luz de Cristo en la densa oscuridad, alumbrad a quien no ha visto hacia el mundo de maldad. Esparcid la luz de Cristo, dad las nuevas de la cruz, pues hay muchos que no han visto todavía el buen Jesús. Alumbrarles el sendero de la eterna salvación, y que acepten del Cordero la promesa de
creación. Esparcid la luz de Cristo, dar las nuevas de la cruz, pues hay muchos que no han visto todavía al buen Jesús. Como un barco zozobrante en las ondas de la mar, nuestro mundo tambaleante va muy pronto a naufragar. Esparcid la luz de Cristo, dar las nuevas de la cruz, pues hay muchos que no han visto todavía al buen Jesús. Vamos a orar, a pedirle al Señor que nos afirme en Él. Oh Padre Celestial, estamos en esta hora agradeciéndote por advertirnos como pueblo de las cosas que están sucediendo y que claramente están encaminadas a algo más trascendental en el futuro. Señor, nosotros hemos visto en estos días y vamos a seguir viendo el movimiento católico y evangélico en torno a los dos candidatos contendientes. Y nosotros sabemos, Padre, el peligro que hay en eso. Sabemos, Señor, hacia dónde va encaminado todo eso. Pero, Padre, nosotros te rogamos que nos mantengamos nosotros como pueblo peculiar en este mundo. Que nos mantengamos como pueblo escogido, como pueblo leal a ti, como real sacerdocio. Señor, ayúdanos a que como pueblo no hagamos ninguna alianza con ningún poder terrenal, con ningún poder político. Oh Señor, que la alianza sea contigo solamente. Pedimos, Padre, para que nosotros como hijos e hijas tuyos aprendamos a depender solo de ti y a entender que conforme las cosas vayan dándose y complicándose, oh Señor, nuestro pan y nuestra agua estarán seguros. Señor, te rogamos que como pueblo nos ayudes para mantenernos levantando el estandarte del mensaje de los tres ángeles de una manera limpia, sin contaminación. Ayúdanos, Señor, a mantenernos fieles y activos en la obra hasta el día glorioso cuando vengas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.